Hola, mi nombre es Giovanna Josefina Ramos Miranda y junto con mis compañeros vamos a hacer la explicación, vamos a presentar el diseño de una clase didáctica pedagógica y cómo la estructuración de esta nos va a ayudar con todos los contenidos que hemos incluido a, digamos, contribuir en ese aprendizaje efectivo de nuestros estudiantes y cuál es la importancia, pues, de estos momentos diferentes en cada parte. Como primera sección vamos a tener, digamos, primero una introducción. Vamos a hablar un poco de por qué es importante para nuestros estudiantes conocer ese tema. Entonces, digamos, es importante que previo a la explicación de la clase entremos en un contexto previo con nuestros estudiantes donde les digamos, ok, vamos a comenzar con esta clase, esto es importante porque nos va a ayudar como a sentar una base sobre nuestro aprendizaje del inglés, la importancia que tiene el presente simple en el desarrollo de esa confianza al hablar, al explicarnos, ya que es una de las bases y los pilares fundamentales cuando estamos aprendiendo un idioma. Entonces, digamos que iniciar la clase explicando el por qué esto es tan importante para ellos va a generar una conexión emocional con los estudiantes, va a generar ese interés genuino de por qué ellos tienen que aprender esto, de por qué eso les va a servir para su desarrollo, para su proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que despierta esa curiosidad en ellos y por eso es muy importante siempre hacer como una pequeña introducción del por qué esta fase, de por qué este tema. Luego vamos a tener los objetivos de aprendizaje. Entonces, tenemos algunos como aprender a usar el presente simple para describir las rutinas, identificar ese vocabulario, describir nuestras actividades, usar correctamente la conjugación. Entonces, es importante que nosotros dejemos claro cuáles son los objetivos que tenemos para el desarrollo de la clase, cuál es esa intención que vamos a colocar para la clase y qué esperamos de ellos, porque de alguna manera esto va a hacer que los estudiantes tengan presente qué estamos de pronto solicitando nosotros, digamos qué competencias les vamos a evaluar a ellos, que ellos aprendan a describir cuáles son sus rutinas, empiecen a narrar cuáles son esas actividades que ellos realizan y empiecen a tener esa confianza con ellos mismos al momento de empezar en este proceso que es aprender un nuevo idioma. Entonces, digamos que identificar cuáles son esas competencias y objetivos son una clave fundamental en el desarrollo de una clase, pues para que nuestros estudiantes tengan claro el funcionamiento de la clase. Luego, podemos comenzar con una actividad de activación de saberes. Digamos, podemos comenzar preguntándoles a ellos como, ok, normalmente, ¿qué haces cuando te despiertas? Podemos decirle esto en inglés para que ellos vayan asociando esas preguntas. What do you do when you wake up? What is your favorite activity of the day? Entonces, ellos van a ir comenzando a relacionar eso con lo que ya conocen, van a empezar a, digamos, a crear esa conexión de lo que ya tienen porque generalmente ellos tienen algunas bases. Entonces, lo que necesitamos nosotros es fortalecerlas y asegurarnos de que eso que ellos tienen previamente sea un complemento del nuevo conocimiento que van a adquirir. Entonces, digamos que es muy importante que previo a la actividad, previo a la clase, siempre hagamos un poquito de una activación, lo que se conoce también como actividades rompehielo, actividades que de pronto nos hagan saber o hagan saber a los estudiantes más o menos qué tan relacionado está este tema con lo que ya ellos conocen en su vida. Posteriormente podemos presentar un video, digamos acá tenemos un video que muestra de manera muy gráfica, muy dinámica, un poco sobre este tema para que ellos de una manera muy llamativa comiencen a asociar esta información que van a recibir. Digamos que con los chicos, con los niños, es muy importante que comencemos a entrarle a través de imágenes, que de pronto ellos puedan de una forma un poco más sencilla, más divertida, comenzar a absorber, a adquirir ese conocimiento. Entonces considero que es muy importante y que después de esta actividad, de este video, sea bueno como una parte de comunicación con ellos, de preguntarle como, ok chicos, ¿qué entendieron del video? ¿Qué les quedó? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Y de esa forma, digamos, también evaluamos un poco que ellos están prestando atención a lo que estamos haciendo y mantenemos esa conexión con ellos. Concuerdo mucho contigo en el sentido de que las imágenes y la parte visual pues nos ayudan mucho a que los chicos conecten y vayan asociando todas esas rutinas, todo ese vocabulario. Si la clase se está desarrollando en inglés, pues sería muy importante pues todas esas imágenes que vemos desde el principio, ya que ellos van a ir como asociando lo que uno está preguntando, lo que uno está hablando con la imagen que va viendo, igualmente en el video. Entonces,
Esa sería como la parte inicial, nos queda muy claro, muchas gracias. Luego seguiríamos con el desarrollo de la clase, donde pues vamos a abrir como tal el tema, que sería el Daily Routines, el que elegimos, donde tenemos en cuenta que pues las rutinas diarias se expresan en un tiempo de presente simple. Vamos a usar los verbos de presente simple, por eso al principio en la imagen anterior se veía en las letras el presente simple. El presente simple se usa para hablar de acciones habituales. Entonces, por eso como nuestro tema es rutinas diarias, pues debemos dejarle claro y eso le queda claro a los chicos. Y pues en la imagen del reloj que se muestra acá con todas las rutinas, les deja como la claridad a ellos y es muy importante de cuáles son las rutinas diarias, de qué se considera como rutinas diarias, esos actos, esas actividades que se hacen diariamente, como levantarse, despertarse, cepillarse los dientes, bañarse, ir a estudiar, todo eso hace parte de las rutinas diarias, ya que son actividades que se repiten diariamente, como bien lo dice. Luego pasamos a explicar la estructuración de las oraciones para que, eso es muy importante, para que los chicos aprendan a crear como tal los diálogos, a crear como tal todas esas oraciones al momento de hablarlas o de decirlas. Entonces empezamos con las afirmativas, donde nos muestra una estructuración, donde nos muestran que empezamos con el sujeto, el verbo y el predicado. Es muy importante resaltar que el verbo, como lo hemos estado resaltando anteriormente, está en un tiempo verbal de presente simple, o sea, una forma normal de su verbo, es it. Sin embargo, aquí solamente tenemos, y los chicos o estudiantes podrían evidenciar que solamente tenemos el pronombre I, we, you y they, ya que los pronombres en tercera persona, como he o she, tienen una regla gramatical que es agregar la S al verbo. Entonces, esa imagen nos muestra y nos enseña cómo, digamos, de una forma visual, ellos también pueden optar por entender las cosas que se agregan, por ejemplo, las flechas y lo que está resaltado en la letra, el color amarillito, hace que ellos entiendan que eso es algo que se está agregando al verbo y que aunque son oraciones afirmativas, cambian de acuerdo al sujeto del que estemos hablando, para que ellos puedan entenderlo, puedan desarrollarlo, puedan entender que, o comprender o aplicar que cuando estamos hablando de mí o de él o de ella, todo pues cambia o es diferente. Luego seguimos con las oraciones negativas, donde pueden ellos evidenciar también que se agrega un auxiliar que sería el do o el does, de acuerdo al sujeto del que estemos hablando. Por ejemplo, como son negativas, sería I don't eat breakfast. Ellos también pueden hacer aquí, en esas imágenes podemos ver que pueden hacer una comparación entre el inglés y el español. Esto les ayuda a que ellos vayan reconociendo a qué hace referencia cada parte de la oración, a qué hace referencia cada palabra de la oración. Si de pronto algunos no lo entienden, no, como lo explicamos, entonces ellos pueden decir, no, pues ya sé que I es yo, don't está diciendo que es no y todo lo demás. Para las anteriores, las que vimos anteriormente, se usa el don't, y para estas que nuevamente se ve lo que es en tercera persona, los pronombres en tercera persona, pues este es doesn't. Luego seguimos con las interrogativas, que aquí también podemos ver el uso y la importancia del auxiliar, que vuelve y lo repite. Sin embargo, les recalca a los chicos evidenciar muy bien el tema del orden como vaya, porque cambia en cada oración. No es lo mismo decir I do a do I, porque son diferentes formas de decir. Una cosa es preguntar, otra cosa es afirmar, otra cosa es negar. Entonces, la estructuración, exacto. Entonces, en las oraciones anteriores vimos que se usaba el do, en esta el does. Para los mismos pronombres, vuelve y cambia los mismos pronombres, se agrega. Vemos que en el inglés pueden evidenciar lo que se agrega solamente un signo de interrogación en la parte de final y entre paréntesis pues tienen nuevamente como tal la traducción que les es muy importante. Como vuelvo y recalco, la parte visual también es fundamental, ya que la mayoría de información para la mayoría de los estudiantes o de las personas nos entra más por lo visual o empezamos a relacionar lo que escuchamos con lo que estamos viendo. Después seguimos a una parte, la clase entra a una parte práctica, que esta parte pues
como bien lo dije, o sea, no solamente sería practicar, sino también como darle un espacio a los estudiantes para que resuelvan sus dudas, para que nos expresen lo que de pronto no hayan entendido, para que nosotros visualicemos lo que de pronto a ellos les haya quedado en duda, vayan visualizando los verbos con las oraciones. En un lado encontramos los verbos en inglés, en otra parte encontramos la oración en español. Entonces, ¿en qué parte, digamos que ellos pueden visualizar o pueden conectar como tal el verbo con qué oraciones la van a decir? En esta parte empezamos con español para que ellos vayan como tomando confianza, vayan adaptándose. Luego seguimos en una parte en inglés donde ya como que los reta un poquito más a traducir, a aplicar ese vocabulario que hablamos anteriormente. Y, ok, y nuevamente conecta las imágenes con las oraciones que estamos viendo, que es muy importante. Y aquí también podemos cerrar con, en esa parte, pues, de la primera parte del desarrollo, podemos cerrar con preguntas, con un diálogo. Es muy importante dialogar con los alumnos, muy importante darles esa confianza, preguntar si todo va bien, si todo lo están entendiendo. Entonces, antes de terminar todas estas oraciones, abrir como un espacio donde ellos también puedan decir las suyas, puedan escribirlas por medio del chat, o si es una clase presencial, pues puedan escribirlas en su cuaderno, en el tablero, hablarlas, y ahí estaríamos incentivando la escritura, el speaking, el listening también. Podemos hacer actividades grupales donde uno le diga al otro, el otro lo traduzca, y así sucesivamente, para incentivar todo eso en la clase. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Natalie Ruiz y pues siguiendo lo que decía mi compañera, es fortalecer mucho la didáctica. Entonces, por eso la idea es hacer juegos sobre el tema. El propósito es fortalecer la comprensión del idioma y desarrollar habilidades lingüísticas. Pues como dijo nuestra compañera, aquí hay que tener muy en cuenta la estructura correcta, que en este caso sería auxiliar o sujeto, verbo y complemento. Y es importante recordar que para he, she e it se utiliza das y no do. Como podemos ver, nuestro primer juego es un quiz y aquí debemos elegir la respuesta correcta. Para el segundo juego, pues este consiste en leer una frase con atención y elegir la imagen que coincide con dicha frase. Este tiene el propósito de fortalecer la asociación visual, mejorando la capacidad de relacionar palabras con imágenes. En el tercer juego, pues la idea es que leamos una oración y tenemos que elegir si es verdadero o falso. Aquí el propósito es fortalecer la confianza en el uso del idioma. Y el último juego es el ahorcado. Este consiste en adivinar letras hasta formar una palabra. Pues finalmente aquí aprendemos por medio de la diversión, fomentando principalmente las habilidades lingüísticas en los estudiantes. Ok, muchas gracias, compañeras. Bueno, mi nombre es Yaira Morales y para finalizar el encuentro sobre el tema Daily Routine y Simple Present, partimos desde la pregunta que aprendimos sobre las rutinas diarias. Entonces, las rutinas diarias en el idioma inglés son una parte importante del aprendizaje, ya que no solo incrementa el vocabulario, sino también aprender sobre las estructuras gramaticales. Algunos puntos claves que se tuvieron en cuenta durante el encuentro es el uso del vocabulario, o sea, aprender palabras relacionadas con actividades cotidianas, como pueden ser wake up, brush teeth, go to work, go to bed, y articular este vocabulario en una estructura gramatical, formando oraciones como I eat breakfast at 7 a.m., and she goes to the gym, y también añadir los adverbios de frecuencia que son importantes para describir las actividades que realizamos en el día a día. Todo esto podemos ponerlo en práctica mediante diálogos y actividades como juegos para hablar sobre la rutina diaria, lo que ayuda a mejorar la fluidez y la confianza al hablar en los estudiantes. Desde el punto o el contexto pedagógico, podemos decir que las rutinas diarias permiten a los estudiantes relacionar el aprendizaje con situaciones de la vida real, haciendo que el idioma sea pues más aplicable en ese contexto.
y también les permite practicar sus habilidades de escucha, habla, lectura y escritura, que contribuye a su aprendizaje de una manera integral y colaborativa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy César Andrés López y pues voy a hablar un poquito sobre la estructuración que nosotros tenemos, que la podemos dividir en diferentes momentos. Como lo habían mencionado nuestros compañeros anteriormente, es muy importante siempre iniciar nuestras clases con una contextualización. Esa contextualización permite que los estudiantes puedan tener ese primer contacto con el tema que nosotros estamos trabajando. Eh, una contextualización puede, digamos que se puede enfocar en diferentes actividades. Por ejemplo, podríamos tener un video, podríamos tener preguntas que despierten la curiosidad de los estudiantes, podríamos hacer un juego, algún tipo de dinámica que haga que los estudiantes puedan hacer uso de ese propósito comunicativo que nosotros queremos desarrollar en ellos o pues un objetivo que queremos nosotros eh, trabajar. Tenemos otro momento importante que ya es el momento de presentación como tal de las actividades y allí pues puede tornarse un poquito, eh, digamos que la presentación de la parte de de la estructuración de la lengua, la parte de reglas gramaticales, un vocabulario específico, algún tipo de lecturas, videos que nosotros podamos analizar. Digamos que las herramientas son muchísimas y nosotros trataríamos de buscar la mejor manera de poder mostrarle a los estudiantes lo que nosotros queremos desarrollar en ellos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar en el presente simple, lo que son las rutinas diarias que hacemos todos los días. Allí podemos escuchar una conversación, podemos hacer algún tipo de trabajo en el que nosotros como tal estamos guiando al estudiante. Y tenemos una fase final que viene siendo ya la práctica como tal. Pues cabe mencionar que digamos que la intención aquí, lo más importante, es que los estudiantes puedan hacer uso de todo lo aprendido. Entonces, desde ese punto de vista, pues pueden ser, hay muchísimas actividades, por ejemplo, un juego de roles, unas conversaciones un poco por fuera, pues, del cuadro que nosotros hemos explicado, que hagan que los estudiantes puedan utilizar lo que aprendimos durante la clase. Y por supuesto, los diferentes momentos en el caso, pues, de un maestro, tendríamos lo que es la retroalimentación, la parte de evaluación continua, que hace parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces, pues siempre es importante recordar esos pasos en nuestras clases para poder facilitar el conocimiento en los estudiantes. Y pues agradecemos mucho a todos al haber estado en este espacio y pues de esa manera nosotros pues terminamos. Muchísimas gracias.